Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuela Arancibia y el día de hoy vamos a tener nuestra cuarta mesa de análisis del semestre, esta vez enfocada sobre el tema de paz en el marco del Día Mundial por la Paz, celebrado el día de ayer, 21 de septiembre. Va a ser un programa muy interesante, así que quédense con nosotros, regresamos. Bienvenidos de vuelta a Serapaz en Rompeviento TV, a nuestra cuarta mesa de análisis de este semestre, en donde vamos a estar hablando sobre la paz, qué es la paz, el contexto nacional y cómo estamos viendo la construcción de paz hoy en día en nuestro país. Y bueno, para esto tenemos presentes a miembros del equipo de Serapaz. A mi lado se encuentra Rocío Eslava. Buenas noches, Rocío, gracias por estar Hola, aquí. buenas noches, gracias Manuela por habernos invitado y muchas gracias de compartir con ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, también está Alberto Solís. Buenas noches, Alberto. Hola, Manuela. Buenas noches. Y Pablo Romo. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, pues para empezar en nuestra mesa sería interesante que pudiéramos hablar sobre qué entendemos por paz, ¿no? Porque es un término que se utiliza mucho, podríamos pensar que estamos hablando de lo mismo, pero no necesariamente, ¿no? Pablo, no sé si podrías empezar. Con todo gusto. Bueno, yo creo que tenemos un concepto de paz como la palomita y siempre la paz, pero en función siempre de guerra, ¿no? Como lo que los teóricos llaman la paz negativa, es decir, siempre delante de la ausencia de conflictos es la paz. Yo creo que, a lo largo de la historia ha habido una serie de evolución sobre este concepto, ya desde el Renacimiento se empieza a pensar que no es necesariamente necesario hablar de paz en función siempre de la guerra, sino la paz en sí misma. Y la paz, en este sentido, que después algunos teóricos le van a llamar la paz positiva, es decir, es la paz que viene en construcción a partir de las cuestiones de la reivindicación de los derechos. Sobre todo, desde el derecho a la vida, los indicadores de cómo están la salud, la vivienda, la educación, todos estos derechos, el medio ambiente hoy sobre todo, cómo se están cumpliendo. De hecho, hay un instituto, el Instituto de la Paz, que mide los países de acuerdo justamente como un indicador de acuerdo a eso. Entonces son dos maneras de aproximarnos. Y bueno, Gandhi yo creo que es una definición muy importante también la que nos dice Gandhi para la paz. La paz es un camino, no es algo estático, no es algo que se logra, no es solamente algo por lo que se lucha, porque es horrenda la expresión, ¿no? Yo lucho por la paz. Oye, a veces es una manera muy tonta de expresarlo. En realidad es una experiencia de vida que no solamente parte de la parte subjetiva, pero es muy importante, es decir, de la persona, del interior, pero que es necesariamente un proceso social en el que cuaja en una experiencia comunitaria de relaciones personales. Creo que es muy importante retomar desde el enfoque con el cual se trabaja en Serapaz, con el cual trabajamos directamente en el acompañamiento y transformación de conflictos. El término de paz se entiende siempre asociado a la lógica de modificación de estas estructuras sociales que generan la situación de inequidad en el mundo, que es finalmente lo que produce la situación de conflictividad y que lo que produce toda esta situación de desigualdad
y ahora sí que toda la materia prima sobre la cual se dan las luchas históricas del mundo, ¿no? Y los diferentes movimientos sociales que están enfocados a tratar de transformar precisamente esas inequidades, ¿no? Siempre yo creo, y eso también mucho en los conceptos que el propio don Samuel utilizaba, ¿no? A lo mejor no tratándolos de expresar conceptualmente, sino de una manera mucho más vivencial, pero que en estas cartas pastorales y en estas frases que hemos recuperado de él, siempre viene esta lógica de entender la paz asociada a la justicia, ¿no? Esta paz que implica el acabar con estas desigualdades, estas inequidades producidas por un sistema económico que está generando una situación de opresión para algunos frente a situaciones de privilegio frente a otros, ¿no? Bueno, yo en este sentido justamente volvería a destacar ya lo que mencionó tanto Tote como Pablo con respecto a los derechos, el respeto a los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales, y yo hablaría todavía más de tomar en cuenta la multiculturalidad que existe sobre todo en nuestro país, en los diferentes idiomas, la parte de las mujeres, de la diversidad sexual, de los jóvenes, tratar de incluir el pensamiento y sobre todo lo que Tote mencionaba ya, la parte estructural. Nosotros, si nos vamos un tanto a lo que se llamaría el triángulo de la violencia que trabaja Johan Galtung, particularmente en la parte conceptual, tenemos la violencia directa, que es lo que estamos percibiendo en este momento de una manera muy tangible con este tema de las desapariciones forzadas, con el tema de la pobreza. Son cuestiones que estamos viendo en el vértice, pero tenemos otra que es la estructural de la que ya hablaba Tote, que tiene que ver con justamente esta parte económica, que tiene que ver con la parte del modelo económico que nos ha sido impuesto y que de alguna manera está promoviendo todo este tema de desigualdad económica, política, social. Y por otro lado tenemos la otra que es la parte de la cultura, que tiene que ver con la ideología, que tiene que ver con esta forma de vivencia. Entonces, nosotros ahorita, como estamos entendiendo la paz, es tratar de incidir en los tres vértices, en la parte directa, en la parte estructural, por supuesto, pero también tiene que ver con la parte cultural, que es la que tarda más tiempo en transformarse. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos ir destacando cada uno de estos puntos y los diferentes momentos que ya bien Pablo lo decía, en el transcurso de la historia hemos vivido diferentes formas de cómo se está construyendo la paz y que tiene que ver justamente con la parte de la impunidad, que en este país a veces hemos visto que la justicia no es equitativa para todas las personas que aquí vivimos. Y creo que eso es de vital importancia. Y también tiene que ver con la parte democrática, tiene que ver con estos procesos electorales cuando se nos respeta la forma como hemos decidido en que queremos que este país lleve a cabo una elección o que se definan ahorita las tan sonadas reformas estructurales. Quisiéramos que fueran más amplias, que se nos preguntara si queremos tal o cual reforma, y creo que esa es una manera de construir la paz también. Yo no sé si interpreto bien realmente la frase de Gandhi, porque además entendiendo ahora el día 21, ¿no? El Día por la Paz y todo esto que está tan asociado precisamente a la concepción moderna o actual que tenemos de paz, mucho a la figura de Gandhi, ¿no? Pero esta frase que mencionaba Pablo, ¿no? De entender la paz como camino, ¿no? Y que no tanto necesariamente como el objetivo. Para mí siempre ha sido como tratar de entender que la paz es también un medio, es también una vía, y no necesariamente únicamente tratarlo de ver como la estrella polar al cual hay que llegar, ¿no? Porque si no, muchas veces no vemos que en esa estrella polar a lo mejor ese rumbo que estamos buscando en realidad es la justicia social o la transformación social. Son cosas mucho más, a veces más materiales lo que está buscando la gente, ¿no? Y la manera de construirlo muchas veces es alcanzándolo por ciertas formas de lucha que implican una resistencia pacífica. Ya. Sí, es un proceso. Yo creo que es un proceso, es un compromiso también. Un compromiso no solamente personal, sino un compromiso en las relaciones con los otros, en donde uno tiene que ceder un espacio de lo que en justicia le podría tocar, pero que de alguna manera en la convivencia reclama el otro o la otra ese espacio, esa posibilidad.
tanto de la palabra, que guardan silencio unos mientras uno habla, por más que tengan el derecho a hablar, por ejemplo, ¿no? Hasta las expresiones más necesarias de territorio, de economía, de participación, y de alguna manera es una idea también de ceder en orden a una convivencia con mayor sentido de armonía. En el mundo indígena, yo creo que valdría la pena también recuperarlo esto, en el mundo indígena es interesante lo que ya lo tratamos aquí en un programa en alguna ocasión, el Equilcush Lejal, ¿no? La experiencia de una vida en armonía, que no necesariamente tiene que ver con cuestiones de carácter económico, sino también de relacionalidad y de cómo me siento yo, ¿no? Bueno, destacaban un elemento que creo que valdría la pena profundizar, el tema de las formas de organización no pacífica o no violentas, que pueden también de repente en el discurso parecer pasivas, ¿no? Pero desde este lado que reivindica lo pacífico y lo no violento, hay una reivindicación también de que estas son formas de lucha activas, ¿no? Y que proponen también. No sé si podríamos hablar un poquito sobre esto. Sí, porque históricamente se tiende a confundir, ¿no? Como la lógica de pasividad con el trabajo de paz o de construcción de paz. Y desde este punto de vista, sí, el término de no violencia como un término, sí, ahí sí, estrictamente gandhiano, ¿no? Que surge en medio de la lucha de Gandhi, ¿no? Por la transformación, por una manera de exigir justicia, que también hay que entenderlo asociado a toda una cosmovisión, a una cultura oriental de la propia India, ¿no? En un proceso histórico, colonial, imperial, y una forma de reivindicar también en ese momento histórico. Porque también, esta es también toda una discusión que hemos tenido, yo creo que también varias veces nosotros en el equipo, que es decir, ¿qué tanto también tenemos que entender la propia lucha por la paz? ¿Por qué la lucha por la paz surge en la época colonial post Segunda Guerra Mundial y no surge 100 o 200 años antes? Bueno, porque también hay que entenderlo dentro de las condiciones en las cuales surgen, el desarrollo tecnológico que había, en el cual realmente la manera de seguirse enfrentando los pueblos a estos grandes imperios de una manera armada, confrontativa, no era tampoco necesariamente la vía, ya no digamos más correcta moralmente, sino también la más efectiva. Y la única que les dejaba, ¿no? O sea, tampoco era tan fácil ponerte a Sansón a las patadas, entonces tenías que ser más creativo, ¿no? Claro, había que buscar otras maneras, que no es la de las independencias latinoamericanas, por decir algo, en los cuales, bueno, pues la gente todavía armada, ahorita que acaba de pasar el 16 de septiembre, todos tenemos este imaginario de cómo la gente, pues agarrando lo que tenía en casa, podía más o menos defenderse frente a las fuerzas del Estado de ese momento, que no es la situación después de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una cuestión interesante e importante de no colaboración. O sea, en el mundo occidental sí hay toda una tradición de no colaboración, disidencia, no participación y resistencia. Yo creo que no solamente en Oriente toda esta cuestión, digamos, la India, esta perspectiva de participación del pueblo frente a un poder mucho mayor, con unas estrategias diferentes. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial hay expresiones muy fuertes de no colaboración y de disidencia y de resistencia y de acciones muy diversas, ¿no? Por ejemplo, está el teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que es muy importante como una reflexión de resistencia frente al nazismo. Creo que hay otro tipo de resistencia, de disidencias ciudadanas, civiles, pequeñas, pacíficas, que están de no colaboración, de no pagar impuestos, de no meterte al servicio militar, de aislarte, de retirarte, que en la tradición occidental muy importantes que también hay que destacar, ¿no? Sería súper bueno regresar, a lo mejor que ya nos estamos mandando al corte, pero pues cómo entender la resistencia civil pacífica también como parte de ese propio proceso, ¿no? Sí, yo creo que con este primer saque y con esta propuesta de retomar este tema, regresando al corte, vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros, continuamos.
curiosamente, la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, ¿no? Porque se enfocan en la costumbre, bueno, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron, ¿no? No vieron cómo Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween, ¿no? Pues sí, es una cosita, pues, ¿no? Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, a nuestra cuarta mesa de análisis, esta vez enfocada sobre la paz y la construcción de paz. Y antes del bloque hablábamos sobre un tema que no pudimos abordar, que era el de la resistencia civil pacífica. Alberto, no sé si podrías retomar el comentario que ibas a hacer. Sí, es como muy importante entender el término de resistencia civil pacífica, que en realidad muy asociado, nuevamente, es un término gandiano, nuevamente muy relacionado, pero que utilizamos en las luchas ahora cada vez de una forma más frecuente, ¿no? Muchas veces incluso sin tratar de entender todo lo que implica, ¿no? Porque Pablo comentaba cómo ha venido toda esta forma desde hace mucho más tiempo, ¿no? Cómo la gente ha venido exigiendo de alguna manera frente al Estado otras formas de resistirse desde la sociedad civil y demás. Pero este término creo que tiene un valor muy importante también en la lógica de construcción que implica el proyecto gandiano, ¿no? Y en ese sentido hay que entenderlo
como la última parte del proyecto gandiano. Que esto es algo que es muy clave, ¿no? Que porque muchas veces lo hemos entendido como si la resistencia civil pacífica fuera como el mecanismo de presión casi que inmediato que puede ocupar la sociedad civil para reaccionar a los abusos del Estado. Y en el proyecto histórico gandiano es la última vía. Es decir, después de haber pasado por todas las vías de colaboración posible, por todas las vías de diálogo, de búsqueda de interlocución, se cierra. Cuando ya no hay más vías, cuando ya de plano ya no se puede, entonces sí ya es el último paso dentro de un proyecto constructivo, ¿no? Donde un proyecto en el cual sí se está señalando y donde un término es el término que va acompañando en toda esta lógica cultural, conceptual, tan importante que es esta lógica de la fuerza de la verdad. La fuerza de la gente, ¿no? Que va a estar construyendo y que va a llevarlo hasta el final, ¿no? Donde es la gente, ya sabe, bueno, pues el Estado nos está exigiendo, pero es la fuerza de la verdad lo que nos hace reivindicar que aunque nos encarcelen, que aunque nos sigan acusando, nosotros seguimos estando juntos. Y para poder llegar a eso, se pasaron añísimos en la India donde la gente se organizaba verdaderamente para que, por ejemplo, en una zona en la cual pudiera haber explotación de ciertos grupos económicos sobre las tierras de algunas poblaciones, pues nadie vendiera, nadie soltara, y no hacía falta mayor situación, mayor manera de control, porque toda la gente ya venía preparada. Pero fueron años de que la gente se fue preparando para en el momento en el cual dice la gente ya no voy a pagar impuestos, pues sí, pero para eso tenías que haber preparado todo para que nadie se te salga del plan. Claro. Entonces, tiene un nivel de preparación impresionante, ¿no? Y a veces hoy como esos términos los tomamos con mucha ligereza y pensamos que eso se puede decidir de un momento a otro, ¿no? Nos convertimos en gaintianos de mañana, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver también, no solamente con disciplina, con tiempo, sino con una actitud de vida. Vemos cómo se revientan muchas veces procesos sociales por la corrupción, en el fondo, es que he tenido tantos años de resistencia y hoy sí me toca, me llegó mi camioneta, ¿no? Y entonces, el cañonazo, ¿quién resiste esos cañonazos? Y me parece que también tiene mucho que ver con principios fundamentales que brotan desde más adentro que una actitud de carácter político relacional. Es una actitud personal también, ¿no? Para poder llegar a estos niveles de una actitud de resistencia pacífica, no violenta, revela un interior muy sano internamente, ¿no? A mí me llama mucho la atención después de realizar diversos foros en diferentes lugares, cómo la gente está pensando, después de hacer un análisis muy claro de la realidad, de la crisis económica, la política, la social que está viviendo nuestro país, cómo la gente, las mujeres, los niños, los ancianos siguen pensando en estas vías pacíficas, sobre todo en nuestros pueblos indígenas, de cómo articularnos, cómo hacer mejores tratos por ejemplo, del comercio justo, cómo seguir teniendo esta posibilidad de no violentar al otro, sino seguir trabajando en comunión, en un poco lo que decía Pablo, en un buen arreglo, en el buen vivir, destacar como esta fortaleza y esta riqueza que a veces los pueblos mismos tienen, porque saben de alguna manera después de estos análisis tan fuertes que la única manera que se tiene de resistir es justamente articularte con el otro, trabajar en conjunto y ver hacia ese camino que queremos llegar, que es justamente la construcción de mejores condiciones de vida en los diferentes planos, en lo cotidiano, que la gente pueda estar viviendo de una manera segura. Y aquí creo que es algo también importante que cuando hablemos de paz, tratemos de hablar de la seguridad centrada en las personas, que la gente pueda caminar en la calle, que las mujeres podamos vestir como queramos, que los jóvenes puedan tener acceso a la educación. Es justamente lo que tú decías, Pablo, es en lo cotidiano. Y creo que esa parte, la gente, los mexicanos, las mexicanas, queremos seguir trabajando para poder sentir esa libertad y esa seguridad de vivir en este país. Y que creo que lo importante es esa, la manera como se están articulando. Y creo que esa es una de las formas de resistencia civil que los pueblos en general están ofreciendo, están dando.
Es que un poco como frente a lo que han dicho y que la resistencia civil pacífica requiere de tiempo, formación, disciplina, y sin embargo vivimos en un contexto en el cual las problemáticas sociales y la embestida sobre pues los pueblos es cada vez más, digamos, frecuente, cada vez más generalizada, cada vez más aguda, ¿no? Los procesos sociales tienen que pasar por procesos de madurez como con menor tiempo que a lo mejor en otros momentos. No sé, frente a este contexto, que a lo mejor sería bueno que apuntaran algunos elementos del contexto que nos ayudan a entender como el momento que estamos viviendo, también cómo vinculamos este concepto con esta realidad, ¿no? Creo que es muy importante. Yo creo, y voy a lo mejor irme un poco más allá de tratar de simplemente definir a lo mejor los elementos del contexto, pero yo creo que es muy importante tomar en cuenta que en ese sentido, tanto la lógica o el concepto de paz, aunque tiene una historia larguísima desde muchísimos milenios, es un concepto milenario de alguna manera, un concepto, pero entendido hoy desde la modernidad, en la manera en la cual se conjunta con el con el concepto de derechos humanos, de una forma que es un concepto moderno, básicamente, de la Revolución Francesa para nuestros días, ¿no? Tienen una raíz ahí, sí, de esta manera de concebirlo hoy en día, relativamente semejante, por lo menos en la dinámica de la construcción de paz y la exigencia. ¿Por qué creo esto? Porque finalmente creo que sí tienen un mismo objetivo en la lógica de tratar de buscar condiciones de vida digna para las personas. Es la lucha de los pueblos por poder alcanzar las condiciones, y ahí sí, decirlo a lo mejor de una manera muy concreta, las condiciones materiales, las condiciones de derechos que les permitan tener condiciones de vida digna. Entonces, si esta misma situación lo trasladamos, porque esto fue cambiando a lo largo de la historia, por eso incluso ver los diferentes momentos y etapas que después, ahora se critica mucho hablar de generaciones en los derechos humanos, pero si los estudiamos de alguna manera también en la lógica de cómo fueron surgiendo en función de esas amenazas que se reconocían en ese momento, como el autoritarismo, la explotación laboral, etcétera. Hoy, ¿cuál es la peor amenaza para la situación de la dignidad de las personas? Y probablemente ahí vamos a encontrar los objetivos más claros para la construcción de paz y también para los derechos humanos. ¿Qué significa? Bueno, pues probablemente vemos hoy en el modelo económico neoliberal de explotación de las personas, pues eso que impide que la gente tenga condiciones dignas de vida. O sea, que pueda acceder a esa situación de vida que les permita realmente reivindicar y vivir plenamente sus derechos. Educación, salud, una forma de vida integral, de relación, de reconocimiento a su identidad. O sea, vemos cómo este modelo económico en el cual vive la gente es la amenaza totalmente las condiciones de vida de la gente. O sea, ahí yo creo que finalmente es donde tenemos que estar ubicando las grandes líneas por las cuales se trabaja hoy en la construcción de paz en el mundo, ¿no? El tratar de nivelar esta situación de injusticia que genera gravemente este modelo económico. Sí, la paz requiere justamente de un rediseño de la desigualdad en función de igualar. ¿Y cómo se hace? No solamente con resistencias pacíficas, no solamente desde la perspectiva de la personal, individual, subjetiva, sino es indispensable construir instituciones, construir garantes de paz a través de instituciones nacionales, internacionales, locales, que generen condiciones de justicia y de buenas relaciones. Yo creo que en ese sentido, y por eso la humanidad de alguna manera anhela, en los últimos tiempos, particularmente cuando empieza a generarse tanta distancia, instancias como Naciones Unidas, como la Corte Interamericana, Corte Internacional, etcétera, este tipo de grupos, instancias internacionales o nacionales que de alguna manera, como anhelo también, ayuden a equilibrar las relaciones y a ecualizar las disonancias tan fuertes sociales que hay, ¿no? Bueno, con este último comentario vamos a pasar a un corte y regresando vamos a retomar la discusión. Quédense con nosotros, continuamos.
la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, a nuestra mesa de análisis sobre paz y construcción de paz, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Paz, conmemorado el día de ayer. Y bueno, Pablo en el último bloque nos empezó a comentar sobre las instancias internacionales y sobre la necesidad de estas figuras internacionales. No sé si pudieras retomar lo que nos estabas comentando. Yo creo que hay un gran anhelo a nivel internacional, digamos, como humanidad, de que haya esto que llamamos paz. Y para eso también se construyen instituciones. Instituciones que no funcionan, por supuesto, ¿no? O sea, que trabajan para las grandes corporaciones, para los grandes países, las grandes potencias. Podemos criticarlas. Pero de alguna manera, esta construcción de instituciones nos ayuda también a reflejar nuestro anhelo de una unidad frente a los conflictos, frente a la violencia global,
Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Creemos o creíamos, o fue el anhelo, la promesa de la modernidad, de construir instancias como Naciones Unidas, como la Corte Interamericana, como la Corte en La Haya, como el Pacto en Roma, como después al nivel de cada continente la OEA con sus instituciones. Llevamos con mucho anhelo nuestros casos a la Corte Interamericana para que, una vez pasados por las instancias locales que no dan justicia, puedan llegar a instancias internacionales. Habrá un día, quizá, en el que podamos encontrar este anhelo, que se cumplimente este anhelo, ¿no? Pero aún falta, hay que construirlo, o no. Quizá hay que deconstruirlo y hacer cosas pequeñitas. Yo no sé, tengo grandes dudas al respecto, pero me parece que es importante. En tanto, instancias internacionales de sociedad civil organizada están incidiendo en estos espacios, están tratando, o estamos como Serapaz también, tratando de articularnos en redes, en relaciones internacionales, para fortalecernos, para fortalecer situaciones en donde la violencia, la falta de paz genera grandes desigualdades, muerte, etcétera. Como este tipo de instancias internacionales, también de sociedad civil, están ayudando a cohesionarnos como humanidad, a encontrarnos, sobre todo a través de medios de comunicación, etcétera. Nos encontramos con mayor facilidad, intercambiamos experiencias, y creo que esto es importante también como experiencias nuevas o novedosas para la construcción de este anhelo de paz, de esta armonía o lequilcus lejal de la humanidad. Sí, en este sentido, es importante comentarles que en 2005, justo a raíz de la invitación que hace Kofi Annan, en ese momento secretario de la ONU, hace una invitación a la sociedad civil para poderse reunir por primera vez en las Naciones Unidas en Nueva York, y aquí justamente surge una red internacional que se llama GPAC, y que quiere decir la Asociación Mundial para la Prevención del Conflicto Armado en el Mundo. Esta asociación nace justamente en 2005 en Nueva York con 1000 organizaciones de todo el mundo. En ese momento se crean 15 organizaciones diferentes de diferentes regiones para poder prever, para poder contribuir a la construcción de paz. Y justo en este proceso que menciona Pablo, Serapaz es invitado a participar en esta reunión internacional, y después de varios años de trabajo con Estados Unidos, con Canadá particularmente, México ha logrado iniciar un proceso de articulación interesante en el cual estamos tratando de que la sociedad civil, que somos las organizaciones ONGs, podamos ir trabajando en pro de la paz. Y ha sido interesante porque hemos logrado manejar diferentes ejes de trabajo, y uno, el más importante, ha sido el de tierra, territorio y recursos naturales, el de seguridad humana, el de prevención, pero hay otro importante que tiene que ver con la cultura de paz y educación para la paz, que es un tema en el cual Serapaz, CIPAS, Fraiba, Coreco, el mismo Centro de Colaboración Cívica, que son organizaciones que pertenecen a GPAC, Estados Unidos, Norteamérica, podemos trabajar fuertemente para poder hacer este trabajo en lo cotidiano, un poco analizar cuál es el proceso que estamos viviendo a nivel económico, político, social, pero además como tratar de ver estrategias en particular de cada organización o de cada movimiento, de cómo podemos diseñar estrategias en la parte de comunicación, en la parte de incidencia, en la parte de mesas de diálogo, en la parte de mediación, y poder alcanzar esa parte de ir construyendo de a poquito, o en ese proceso, como bien Pablo lo decía, en el proceso para poder llegar a lograr condiciones dignas, justas, para la gente, para la totalidad. Entonces aquí creo que lo importante es tratar de ver que la articulación a nivel internacional es también muy importante, porque podemos de alguna manera visibilizar estos casos tan importantes que están pasando en nuestro país, y que de alguna manera, si nos damos cuenta en el análisis internacional, lo mismo que está pasando con el tema del petróleo, está pasando con el tema en África, o en el tema de los diamantes en particular. Entonces hay mucha coincidencia en diferentes partes de nuestro país y del mundo, en donde cuando nos sentamos
estamos viendo que estamos padeciendo exactamente lo mismo, de este modelo general económico que está, pues de alguna manera, atropellando los derechos de la mayoría de los que vivimos en este planeta. Es muy duro verlo como lo hemos vivido en México en los últimos años, creo, ¿no? O sea, finalmente seguir entendiendo cómo ha operado todas estas dinámicas económicas generando situaciones de violencia muy concreta y muy directa en nuestro país. La inversión en mineras, la contaminación del medio ambiente, la destrucción del tejido comunitario, la situación de violencia tan fuerte que se ha generado en torno al combate al narcotráfico, y podemos ver cómo cada uno de estos elementos tiene sus raíces en ese sistema económico y en esta situación de inversión, de manera de manejar los mercados, las líneas. Entonces estamos viendo cómo finalmente en el mundo, pues sí, la gente se sigue matando por dinero. Y siguen matando por el acceso a situaciones, a esos bienes materiales y esas condiciones de vida en las cuales muy pocos se siguen concentrando en un núcleo de población sumamente pequeño y de la cual la mayoría de la gente está excluida, ¿no? Entonces, en los últimos años gravísimo la situación de desaparición en México, y por lo mismo surge uno, creo que de los movimientos más emblemáticos en torno a la situación de paz, que sí es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que creo que su gran valor fue colocar precisamente el tema de la paz en relación a las miles de víctimas que estaban surgiendo en el país en torno a una forma de combate al narcotráfico que manejaba como si fuera un problema de seguridad, un tema que tenía sus raíces concretas en el modelo económico y en la manera en la cual se estaba invirtiendo en este país y en la manera en la cual se está trasladando la gente migrante desde Centroamérica, secuestrada, explotada por estos grupos del narcotráfico que se ha señalado varias veces. No son otra cosa más que grupos económicos. Son grandes empresas transnacionales con un poder impresionante, armadas, ¿no? Que son verdaderamente capaces de desaparecer y acabar con la competencia, literalmente, ¿no? De veras tratando de aniquilarla, ¿no? Combatiendo, pero protegiendo, ¿qué? Un mercado muy grande, que es el mercado de drogas en Estados Unidos, y el traslado, ¿no? De estas mercancías por esta ruta que es tan grande que nuestro país se ha convertido, ¿no? Y que es muy semejante también a la manera en la cual operan las grandes empresas constructoras de proyectos hidroeléctricos, de proyectos energéticos, de proyectos de extracción. O sea, no actúan de una manera muy distinta, que es comprar autoridades, que es romper el tejido comunitario, que es incluso generar asesinatos de gentes en las propias comunidades. Pero fíjate que, interrumpo nada más para decir, yo creo que es importante reflexionar un síntoma que estamos viendo, por ejemplo, en los huracanes, el asunto de el terremoto del 85, lo vimos, la solidaridad, salimos a la calle, ofrecimos agua, ofrecimos nuestras manos para recuperar la vida de la gente. Después de la desgracia de los huracanes, estamos viendo ahora cómo el tejido social se ha destruido y la ambición, aunque sea pequeñita, sales por tu televisión, sales por tu pantalla corriendo a saquear los centros. Creo que esto es sintomático, ¿no? Hay una erosión también significativa, por un lado, y creo que hay una insurgencia de un parteaguas, de una situación de relaciones humanas nuevas que se pueden estar dando, ¿no? Bueno, frente a todos estos elementos, en el siguiente bloque vamos a hablar sobre algunos retos y perspectivas que vemos para la construcción de paz. Vamos a pasar a nuestro último corte y regresando retomamos. Quédense con nosotros.
¡Destrúyese! ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Botón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! Regresamos a Serapaz, a nuestro último bloque del programa del día de hoy. Y bueno, antes del corte, Pablo, nos dabas un ejemplo muy interesante, ¿no? Hacías una comparación entre la reacción de la sociedad frente al terremoto del 85 y lo que estaba sucediendo ahorita con los huracanes, ¿no? Y cómo ha habido pues una ruptura del tejido y de la solidaridad y de esa cohesión colectiva que permitieron que en el 85 hubiera tanta solidaridad y que ahorita no. No sé si pudieras retomar esto. Yo creo que en el fondo es parte de lo que nos hemos alimentado en los últimos años, desde el 85 a la fecha. ¿De qué nos hemos alimentado fundamentalmente? De esta ambición individual por tener cosas y no por construir una relación social diferente, unas relaciones de armonía, de paz, etcétera, de la solidaridad al saqueo. Yo creo que esta es una imagen que nos puede quedar a nosotros, fundamentalmente cuando recuperamos nosotros, por ejemplo, la visión de don Samuel, que habla permanentemente con optimismo, diciendo, sí es posible a pesar de esto. Entonces, ¿qué sigue? De la solidaridad al saqueo. Yo creo que hoy la experiencia de don Sam, que nos dice siempre diciendo, encontrando en los resquicios más pequeños la posibilidad de decir, sí hay posibilidades de una reconstrucción de la vida, sí hay posibilidades de una armonía nueva. Estamos en un parteaguas, siempre hablaba, estamos en un parteaguas en donde hay posibilidades para que surjan los actores pequeños, invisibilizados, y formen una nueva sociedad. Yo creo que, ¿qué significa esto? Que sí es posible, que la construcción de la paz necesariamente pasa por reconocer la realidad, pero también pasa por una esperanza fundada en actores, comunidades, pueblos, hombres y mujeres que están en muchas partes, ya no solamente del país, del mundo, buscando esta solidaridad, el saqueo que estamos viendo. Yo creo que ahí asquea a mucha gente. Y yo creo que mucha gente asqueada, mucha gente que sale nauseabunda de ver imágenes de esto, no solamente por lo que se lleva en las televisiones, sino porque los que se llevan el país, los que se llevan la riqueza, lo que decía Tote, ¿no? Yo creo que estamos asqueados de eso. Se recupera esta fuerza del asqueado, del nauseabundo frente a una situación tan verdaderamente triste, y recuperar la dignidad no como personas solamente, sino como colectivos. Yo creo que aquí está el desafío de la paz, que de alguna manera en la enseñanza de don Samuel nos dice siempre, sí hay posibilidades, sí es posible el futuro. Bueno, el tema de la solidaridad es uno de los grandes retos, digamos, de ir reconstruyendo este tejido que ha sido desmembrado, es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Qué otro tipo de retos tenemos en la construcción de paz hoy en día? Mira, el término de paz siempre va a ser un término complejo, porque no es tan específico como otras de las grandes reivindicaciones del mundo. También de ahí su peligro y también su mal uso, ¿no? El tratar siempre de la paz, pues hablo de una cosa y hablo de todo al mismo tiempo, ¿no? Pues pareciera de pronto también muy fácil hablar de la paz en ese sentido. Pero hay que entender por eso también la importancia del término en términos de que implica transformar completamente el modo de vida. Es una manera de entrarle verdaderamente muy integral a una forma de transformación y de lucha social, ¿no? Por eso decía Gandhi, y en ese sentido es muy importante, es la semilla y es el fruto. O sea, no vamos a construir la paz haciendo las cosas de una manera violenta. Yo podría
decir, híjoles, contar muchas veces, no sé cuántas veces que los movimientos sociales en algún momento o alguien al interior de los movimientos sociales nos dicen esta frase que ya se ha vuelto hasta, creo que cliché, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? Creo que hay hasta canciones con esos motivos, ¿no? O sea, es como si la única manera de alcanzar la paz tuviera que ser por una vía violenta, ¿no? La violencia de hoy es lo que nos va a poder tener la paz en el futuro. Y esto en realidad te das cuenta de que pues, la experiencia histórica del siglo XX nos demuestra lo contrario. Es decir, no llegó la paz. La paz no llegó. Después de la violencia que generaron, claro. Hemos visto los peores masacres de la historia en el siglo pasado. Nivel de agresividad impresionante, de genocidios del tamaño del mundo, ¿no? La experiencia africana, las experiencias de las dictaduras en Centro y Sudamérica, y vemos que no, pues que la verdad es que no es así, ni siquiera en los procesos verdaderamente en los cuales los movimientos sociales ganaron, ni siquiera en esos ejemplos vimos que realmente se alcanzó la paz. Pues tenemos que realmente entender que implica una transformación completa. Y hoy sí, hace un tiempo analizábamos esta nueva manera de intervenir en el mundo del capitalismo. Se hablaba en este término que manejaban Esther Ceseña, ¿no? De entender la dominación de espectro completo, dice ella, ¿no? Entonces la dominación de espectro completo, impulsada verdaderamente en tratar de cerrar todos los resquicios, todos los espacios de posibles formas de subordinación al sistema económico. Y entonces discutíamos nosotros mismos en Serapaz sobre la necesidad de una liberación de espectro completo. Eso es la paz, yo creo, y el reto de la paz hoy en nuestros días. Es como lo llevamos a todos los ámbitos de la vida humana, verdaderamente a todas las formas de resistencia, y haciendo desde la propia paz, construimos paz. Y eso es liberarse de ataduras, de la forma también de consumo, de producción, de las formas de relaciones en que establecemos de alguna manera en los mecanismos organizativos que tenemos para tener formas mucho más incluyentes, mucho más democráticas, mucho más respetuosas de nuestras y nuestros compañeros, ¿no? Yo creo que todo eso es lo que tenemos que empezar a imaginar, y de ese tamaño es el sueño, y de ese tamaño también la complejidad. Creo que un reto muy fuerte también tendría que ver en la parte cultural. Nosotros estando en México tenemos una cultura machista muy fuerte, donde los feminicidios han cobrado la vida de muchas mujeres y que de alguna manera es inexplicable cómo sigue persistiendo este crimen por ser mujer. Y creo que una manera también importante de ir modificando estos patrones es la cuestión cultural, que tiene que ver con la forma en la que pensamos, la ideología en la que tenemos. Y bueno, que no solamente las mujeres han sido de alguna manera pues asesinadas, tenemos pueblos indígenas que están queriendo ser exterminados, y la gente que tiene una diversidad sexual diferente también vive y padece toda la criminalización actual. Entonces creo que un reto importante es cómo ir resolviendo, cómo ir mejorando estos patrones de conducta culturales que se notan en las canciones, en los corridos actuales de narcos, que se hace toda una apología hacia esa forma de vida. Y creo que lo importante también tiene que ver en esa parte, la parte cultural, que es la parte más complicada y más difícil de ir modificando, de ir cambiando, pero que creo que en ese sentido podemos ir trabajando en la cultura de paz, en la educación, que tiene que ver con, desde nosotros mismos, haciendo un cambio personal en el trabajo, en la familia, en lo cultural. Creo que es una manera que podríamos ir trabajando, pero me parece que sí, ese reto es muy fuerte. Bueno, nos quedan 3 minutos. No sé si quieran hacer algún comentario, dejar alguna reflexión al público. Paz, como lo está diciendo Rocío, paz en un sentido mucho más amplio, de amplio espectro. Creo que paz de un abordaje holístico no es solamente intimista, aunque pasa por ahí. No es solamente de género, aunque pasa por ahí. No es solamente cultural, pasa por ahí. No es solamente de la tolerancia, de la diversidad religiosa,
pasa por ahí. Es una cuestión de carácter estructural, económico y de participación política, pasa por ahí. Y también a nivel global, en donde las relaciones, ya no solamente de personas, de estados, de países, de continentes, también pasa por ahí. Y un cuidado fundamental de lo que acabamos de presenciar hace unos días, cómo se moviliza la humanidad por cuidar la naturaleza. Lo que tenemos, nuestra tierra es lo único. La paz urgida también por el aspecto de la naturaleza. Yo señalaría como la paz sigue siendo una amenaza para este modelo. Sigue siendo una amenaza para el control absoluto que tiene un cierto grupo sobre estos recursos y sobre la posibilidad de un mundo mucho más democrático y otra moda de vida. Entonces la paz, claro, es un término y tiene que ser un término que invite a la transformación de la sociedad, pero también que es esta forma de resistencia súper fuerte, que es insubordinación, es lucha, es esta exigencia, y por eso también estamos teniendo hoy tantas y tantos luchadores sociales detenidos en el país. Y eso también hacer un señalamiento fuerte de estar ubicando que estamos viviendo detenciones gravísimas de líderes indígenas como Mario Luna, que ahorita se está tanto dando esta exigencia por su libertad en diferentes partes del mundo y en todo el país, pero también por cientos y cientos de luchadores sociales. El ver tanta gente detenida hoy en el país es una señal de que lo que está pasando es este choque tan fuerte por la liberación o el mismo modo de dominación. Bueno, yo cerraría solamente diciendo que la paz tiene que ver con los derechos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, y que tiene que haber paz, seguridad, pero paz con justicia y dignidad. Okay. Pues muchas gracias a los tres por haber participado. Ha sido un programa muy interesante y seguramente en las siguientes mesas de análisis pues seguiremos platicando. Muchas gracias a ustedes también por habernos visto en una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Quédense en Rompeviento TV porque a continuación continúa la programación del día de hoy. Y bueno, pues esperamos que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Muchas gracias.